Que dé un aplauso al Señor. Siempre es mejor explicar porque la gente que le ha costado dar, y hoy voy a compartir una palabra importante en la Escritura acerca del dar, y vamos a ver cómo el dar trae salvación sobre las personas, porque es palabra de Dios. Mire, ¿a cuánto les gusta esto? No sé si lo logra ver desde allá. Bueno, ¿le gusta el chocorramo? Sí. Sí. Bueno, solamente 2 mujeres alzaron la mano. Ah, bueno, mi compa también. Ahora sí resultaron varios que les gustaba. Qué tan raro. Pero ahí sí no uno. Ahora voy a apuntar. ¿A cuánto les gusta el chocorramo? Bueno, pero voy a hacer un ejercicio con Paula porque fue la primera que levantó la mano sin miedo y con fe. Paula, venga para acá un momentico, por favor. Mire esto, para que pueda entender lo que quiero explicar esta noche. Paula, ¿te gusta el chocorramo? Ojo a las palabras, me encanta. O sea que pide con alegría, con gozo. Así es que se debe pedir. Pero yo le voy a dar este chocorramo a mi amada hermana y ella va a haber 2 posiciones. Ella lo va a recibir y yo ¿qué voy a hacer? Y yo lo voy a dar. ¿Cómo se siente recibir una bendición? Muy feliz. Muy feliz. Amén. Dale un aplauso a Paula. Se siente feliz. Mire, nosotros hemos recibido tantas bendiciones con mi esposa y con mis hijas que eso alegra mucho el corazón. Recibir una bendición es un motivo de alegría. Una de las muchas que yo he recibido cuando vivíamos acá cerca de Los Naranjos en Itagüí, una familia amiga de la iglesia se acercó y el Espíritu Santo le mostró, le reveló, tiene que ver el Espíritu Santo porque a él sea la gloria, que había que pagarle el arriendo ese mes. A mí me había olvidado y a esa familia no. Y esa familia vino y nos sembró el arriendo. Cuando usted recibe esas bendiciones, usted se siente muy feliz, porque es Dios acordándose de usted, Dios mostrándole la misericordia, Dios mostrándole la bondad. Y quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 20. Por favor, Hechos 20, para que aprendamos la palabra de Dios esta noche, el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Hechos 20, verso 35. ¿Lo tiene ahí conmigo? Hechos 20, verso 35. Léalo conmigo. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de ¿quién? Del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar, mejor es dar que recibir. Amén. Démosle un aplauso a la palabra esta noche, por favor. Ahora que estamos en un tiempo de dar y de sembrar, es extremadamente importante que usted como iglesia sepa qué es dar, por qué es bíblico dar y por qué es tan importante dar. Porque no es algo que se lo creó o se lo inventó un predicador o un pastor o una congregación, sino que es voluntad del mismo Dios que está o que estamos adorando esta noche en este lugar. Y es extremadamente importante porque muchas bendiciones nuestras están encerradas en el dar. Si lo logró notar en ese versículo que acabamos de leer, dice que lo que demostramos con Paula, hay 2 posiciones, el que recibe y el que da, pero según ese texto hay una que es más elevada que la otra. ¿Cuál es? Mejor es dar. Voy a volver a preguntar. Mejor es dar. Eso dice la palabra. Mejor es dar. Hay 2 posiciones. Cuando uno recibe se siente feliz, cuando uno necesita, cuando Dios contesta, eso es maravilloso. Pero hay 2 posiciones y una de las 2, según Jesús, es mucho mejor que la otra. Y dice, mejor es dar que recibir. Y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Eso es lo que el Señor trata de que su iglesia entienda. Y la frase más bienaventurado es dar no solamente se refiere a dinero, sino que, porque exactamente está hablando de dinero ese pasaje, no solamente se refiere a dinero, sino que se refiere a tiempo también. Hay gente que no da ni dinero ni tiempo, hay gente que no siembra nada y espera recibir un montón de cosas. Pero es muy difícil recibir algo que usted no ha sembrado. Y lo que ese pasaje nos está enseñando en esta noche es que si yo aprendo a dar, ¿voy a qué?
Eso dice la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que aprendamos tanto lo uno como lo otro, porque dar es voluntad de Dios y recibir es voluntad de Dios. O sea, Dios bendice tanto lo uno como lo otro. Ahora, ¿qué hace que una ofrenda sea bien vista por el Señor? Ese es el punto de aprender a dar, porque no se da por dar. No es coger una tarjeta y sembrar cualquier cosa, porque según la Escritura hay algo que hace que la ofrenda sea bien vista por el Señor, o que sea vista con buenos ojos por el Señor. Y lo primero que enseña la Escritura, o de lo mucho que enseña la Escritura, o en esta noche en 1 Corintios 13, dice que si usted va a dar algo, lo tiene que dar con amor. 1 Corintios 13 dice, si usted va a hacer algo y lo hace sin amor, o si va a dar su cuerpo, o si va a dar sus finanzas, o si va a hacer algo por alguien y lo hace sin amor, de nada le sirve. Entonces es importante que las ofrendas sean dadas con amor. ¿Cómo se siente el esposito cuando la señora le sirve un plato suculento así con amor? Feliz. Así sea un arroz con huevo. Pero la esposa transmite ese amor con el que le dio ese plato de comida. Ahora, tristemente hay unos esposos arrogantes, sin el Espíritu Santo, que la esposa hace un esfuerzo sobrenatural y él, en vez de darle gracias, la aplasta con sus palabras. Pero lo que el Señor está enseñando en esta hora es que si usted quiere aprender a dar y que Dios lo mire con buenos ojos, hay que sembrar con amor, dice 1 Corintios 13. Y aquí por mucho tiempo enseñamos en uno de los sobres que tenemos para las ofrendas y los diezmos, en 2 Corintios 9:7 dice que además de dar con amor, se tiene que dar con alegría, porque Dios ama. Entonces, dos cosas importantes al momento de sembrar lo que usted quiera sembrar: con amor y con alegría, dice la poderosa palabra de Dios. Ahorita estaban enseñando algo importante, Lucy, en la ofrenda, que dice que el Señor se para en el arca de las ofrendas a ver cómo echan, cómo siembran. Y dice, y los ricos daban mucho, pero de lo que les sobraba. Y una sencilla mujer echó 3 monedas, todo su sustento. Y el Señor dijo, esta es la que es. Y los otros dieron mucho, dieron cantidad. La palabra se refiere a exceso, porque eran personas adineradas. Pero ¿quién lo hizo con amor y con alegría en el corazón? Eso es lo que hay que aprender a entender cuando se siembra. ¿Sí estamos aquí? No estamos acá esta noche. Den un aplauso al Señor, por favor. Eso no es algo como nuevo, porque hace más de 4.600 años vimos eso en la Escritura. El Padre nos enseña desde el Génesis, y eso lo hemos estudiado muchas veces. Hemos visto desde el Génesis cómo el Señor ve con agrado unas ofrendas y cómo ve con desagrado otras ofrendas. ¿Recuerdan el episodio entre quiénes fueron? Caín y Abel. Dice que una ofrenda la vio ¿cómo? Con agrado, y la otra la vio con desagrado. Y no se trata de la cantidad, que ese es el punto, porque es que hay gente que se enreda. No es la cantidad, es como yo siembro. Si lo hago con amor y con alegría, y si lo hago para Dios, adicional, si lo hago para Dios y para cualquier otra persona. Usted puede sembrar en cualquier otra persona, pero lo puede hacer sin amor y sin alegría. Y esa semilla, aunque no fue para Dios, sino para otra persona, no dará su fruto, o por lo menos el fruto que usted espera recoger. Ahora quiero dar una explicación rápida de lo que significan las 3 palabras importantes, porque el pasaje nos habla de bienaventurados, de ofrendar y del dar. La palabra bienaventuranza, todos no sabemos lo que significa, pero algunos de pronto no. Pero tanto en el hebreo como en el griego significa feliz, prosperado, exitoso, muy bendecido. Eso significa bienaventurado. Y si usted vuelve a leer el pasaje conmigo, dice, más bienaventurado es dar. O sea que está hablando de una persona que tiene una condición después de que da. Y la bienaventuranza, o la persona bienaventurada, es aquella persona que tiene éxito, que tiene gozo, que tiene prosperidad, que Dios lo bendice sobreabundantemente. Pero la pregunta surge, ¿quiénes son los felices y quiénes son los exitosos, o quiénes son los bienaventurados? Según esta palabra de esta noche, los que dan. ¿Cuántos están comprendiendo? Porque usted pregunta, bueno, entonces ¿quiénes son los bienaventurados? En esta palabra de esta noche son los que dan. Esos son los que ocupan una posición de bienaventurado, o sea, de feliz, de exitoso, de bendecido.
Ahora, ¿qué significa la palabra dar? Ya le expliqué un poquito qué significa bienaventurado, pero ¿qué significa la palabra dar? Del griego didomi, que quiere decir conceder, donar, ofrendar algo de valor voluntariamente sin ser forzado. Eso es dar. Cuando usted vaya a dar algo, no importa si es algo muy costoso, pero délo con amor, con alegría, voluntariamente. Si quiere que esa ofrenda delante del Señor sea bien vista. Eso significa la palabra dar. Y la palabra ofrenda dice actos bondadosos que beneficien a otra persona. O sea que el dar nunca está pensando en mí, sino en otra persona. Por eso es que hay gente que le cuesta dar. Pero yo, ¿por qué voy a dar para ese templo? Si no es para mí. ¿Sí me hago entender? Según la palabra de esta noche hay dos posiciones, pero ambas, para que no se le olvide, son importantes. El que da y el que recibe son importantes. Cuando recibimos lo que queremos, lo que le pedimos a Dios, las bendiciones de Dios. Ahorita se lo preguntábamos a Paula, ¿cómo se sintió? Feliz, maravillosa, me encanta. Porque cuando usted recibe lo que le pide a Dios, usted se siente muy feliz. Pero lo que esta noche el Espíritu nos está diciendo es que hay una alegría mayor que produce el dar y no el recibir. Amados, hay una alegría superior. Cuando yo leía ese texto, porque estamos aprendiendo a dar y más en este tiempo, cuando yo leía ese texto, dice, más bienaventurado. O sea, hay un nivel superior cuando las personas aprenden a dar, pero hay que orar por eso. Señor, bendíceme, ayúdame, yo quiero ser de los que dan constantemente. Yo quiero ser eso, para mi casa y para esta iglesia. Queremos ser una iglesia que tengamos tanto que no pidamos prestado a nadie. Ese es el anhelo. Y cuando hablo de iglesia, hablo de todas las familias que conformamos la iglesia. Hechos 20:35 indica que el que aprende a dar, adopta el carácter de Cristo. ¿Qué adopta? Ahora, ¿por qué adopta el carácter de Cristo el que aprende a dar? Porque la naturaleza del Señor es dar, no recibir. Imagínate donde el Señor espere algo de nosotros. La única forma de que usted y yo aprendamos es con el ejemplo del mismo Dios. Él vino a lavar pies para que usted y yo aprendiéramos a lavar pies. ¿Quién lo hizo primero, usted o Dios? Por eso es mejor dar que recibir. Él no solamente nos enseña a dar, sino que es el primero en dar. ¿Cuántos saben que el Señor es el primero en dar? Y lo hemos explicado de mil maneras en este púlpito. Y no dio cualquier cosa, sino que dio lo más grande. Y todos sabemos que dio el Señor de señores. Cuando usted lee Juan 3:16, se da cuenta que Jesús no solamente le está diciendo a usted, aprenda a dar y a sembrar. No hablamos de dinero solamente, sino de tiempo, de amor, de lo que usted tiene, el conocimiento que usted tiene con otras personas. Pero lo que dice Juan 3:16 es, porque de tal manera que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿a quién dio? Eso se compara con 1 millón de pesos, con 10 millones de pesos. ¿Eso con qué se compara? ¿Con qué se compara que usted regale un hijo en favor de otros? ¿Con qué compara eso? Mi amado, Jesús, el Señor, el Padre, nos enseña a dar como Él quiere que se dé. Porque es importante aprender a dar, pero como Él quiere que aprendamos a dar. Amén. Y ahí vemos toda la enseñanza plasmada en ese versículo. Todo lo que hablamos esta noche está plasmado en ese único versículo y se lo voy a definir para acabar. La ofrenda o el sacrificio de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, ¿ofrendó Dios o no ofrendó? ¿Qué ofrendó? Lo más valioso, que fue Jesús, su Hijo amado. ¿Y lo dio en beneficio de quién? De nosotros. Y lo dio por amor. El versículo lo dice todo. Tal y como Él quiere que la gente aprenda a ofrendar y a dar. De corazón, que me cueste, por amor y con alegría, para que las ofrendas sean bien vistas por el Todopoderoso. ¿Cuál es la gran noticia antes de que se duerma del todo? Que siempre que se habla de dar, la gente le da más sueño de lo normal. Le da un sueño excesivo. Cuando vayan a hablar de recibir, me llaman. Pero de dar, ¿para qué no me avisaron? ¿Cuál es la gran noticia, mi amado? Es que esa ofrenda, llamada a Jesús, porque esa ofrenda tiene un nombre.
y se llama Jesús. Aunque se ofreció hace más de 2000 años, todavía sigue beneficiando a todo aquel que se acerca y le dice: Señor, perdóname, perdóname. Si usted esta noche cierra sus ojos y le dice: Señor, yo quiero comprender esa ofrenda. ¿Qué hiciste a través de Jesús? Que todavía esa ofrenda, 2000 años, sigue beneficiando a todo aquel que se acerca y te dice: creo en ti, Jesús. Perdona mis pecados, por favor, y regálame la vida eterna. Así es que tú tienes que aprender a sembrar. Señor, yo quiero que la semilla que yo vaya a sembrar en Recuperando lo Perdido se acuerde de mí, haga el Señor memoria de mí después de que yo deje esta tierra. Cuando la gente aprende a sembrar, como el Padre le gusta que sembremos, usted va a entender la posición que adopta cuando da. Se queda en una posición de bienaventurado donde Dios lo va a sorprender de una o mil maneras. Porque si el sacrificio, si la ofrenda que el Padre dio por amor, como nos está enseñando esta noche, todavía sigue dando fruto para todo aquel pecador que no tiene cómo salvarse por sus propios medios, va a aprender a sembrar con el corazón. Porque el primer beneficiado es usted. Porque quien va a recoger esa siembra es usted. Y después de que usted deje esta tierra, quien sigue recogiendo las siembras son sus generaciones. Por eso es que aprendemos a dar con alegría y con todo nuestro corazón. Y pregunto para que oremos. Después de esta palabra y esta enseñanza, ¿será importante que aprendamos a dar? ¿Será que vamos a recibir bendición cuando damos con amor, alegría y tal como el Padre le gusta? Así va a ser. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor.